¿Cómo está? Bienvenido a Es Noticia. ¿Qué es noticia hoy? Bueno, en primer lugar es noticia Colombia. Más de 8.000 víctimas de desplazamiento forzado y otras 14.000 por confinamiento son consecuencias del conflicto armado en ese país. Las alarmantes cifras fueron develadas esta semana por la Defensoría del Pueblo. Los habitantes de los departamentos Nariño y Chocó protagonizan la crisis humanitaria en la nación andina, una crisis que ya trasciende las fronteras hacia la vecina Ecuador. En detalle, le voy a contar en breve. Es noticia también Guatemala en víspera de elecciones. Más de 8 millones de ciudadanos están convocados para elegir al próximo Poder Ejecutivo, autoridades locales y parlamentarias en un panorama de desconfianza e investigaciones por casos de corrupción y ante el reciente abandono, del cargo del fiscal contra delitos electorales de ese país. Le vamos a ampliar en minutos. Por último, es noticia Telesur en clave deportiva. A partir de este viernes, 14 de junio, arranca la Copa América Brasil 2019 y tal como se ha venido anunciando, nuestro programa Es Noticia cede su espacio al Golazo de América. ¿De qué va esta iniciativa de nuestra multiplataforma? ¿Qué más hay en la programación de Telesur en relación con los principales partidos, las incidencias de la jornada, el avance de la competencia y el necesario análisis de lo que acontece? Pronto le contamos más. Es noticia Colombia, más de 8.000 víctimas de desplazamiento forzado y otras 14.000 por confinamiento son consecuencia del conflicto armado en el país. Estas alarmantes cifras, como le decía, fueron develadas esta semana por la Defensoría del Pueblo. Los habitantes de los departamentos Nariño y Chocó protagonizan la crisis humanitaria en la nación andina, una crisis que ya trasciende las fronteras hacia la vecina Ecuador. Vamos a ver los detalles. La Defensoría del Pueblo de Colombia denunció que entre el 1 de enero y el 7 de junio de este año, al menos 8.223 personas han sido forzadas a abandonar sus territorios, lo cual se ha traducido en 35 eventos de desplazamiento masivo. Las víctimas se concentran en los departamentos de Nariño, Norte de Santander, Córdoba, Antioquia, Chocó, Magdalena, Cauca y Valle del Cauca. Según la institución, el 43% de los afectados, que corresponde a 3.540 personas, pertenece solo al departamento de Nariño. Además, la fuerza que toma el confinamiento preocupa a la entidad. La dinámica nacional registra 63 comunidades confinadas durante el mismo periodo, lo que afecta a 14.773 personas. En este particular, destaca el Chocó, con 54 comunidades confinadas, lo que representa un total de 11.349 personas. La Defensoría dejó claro que el principal motivo de estos fenómenos de migración interna es la persistencia del conflicto armado. Grupos ilegales se disputan los territorios para el negocio del narcotráfico. La mayor parte de los desplazamientos están ocurriendo en zonas étnicas, el Pacífico colombiano. Y obviamente los líderes afrodescendientes e indígenas dicen, estamos prácticamente ante una situación de expulsión de los pueblos de los territorios y algunos se atreven a hablar de operaciones prácticamente de limpieza étnica como ocurría en otra época. Entonces obviamente no por el tema étnico en sí mismo, sino por el interés estratégico que hay en los territorios y por la desprotección histórica que han tenido estas comunidades. En medio de este crítico panorama, decenas de familias colombianas que huyeron de su patria buscan asistencia de los organismos internacionales en países como el vecino Ecuador. Hacerle un llamado a las entidades protectoras y defensoras de los derechos humanos de todo el mundo. Quiero decirles que por favor nos ayuden, que se pongan la mano en el corazón y nos colaboren en la petición que nosotros estamos haciendo. Aquí somos padres de familia, habemos madres solteras, cabezas de hogar, que tenemos hijos y queremos criar a nuestros hijos. Si venimos huyendo de un país víctima de un conflicto y de una violencia, es para salvar a nuestras vidas y salvar la vida de nuestros hijos. Ya en marzo de este año,
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, informó sobre eventos de desplazamiento. La grave situación había sido advertida por la Defensoría del Pueblo al gobierno meses atrás. Las cifras dejan en evidencia el desinterés de los gobiernos de turno por ponerle fin a la guerra, al tiempo que aíslan más la esperanza de que Colombia desocupe el trono de país con más desplazados internos en el mundo. Tatiana Portela nos amplía desde Bogotá. ¿Cómo estás, Tatiana? ¿Cómo ha reaccionado el gobierno nacional tras darse a conocer este informe de la Defensoría del Pueblo? ¿Algún pronunciamiento por parte del Ejecutivo del presidente Duque? Un saludo para ti, Rey, y para todos nuestros televidentes. Antes de responder esa pregunta, quiero informar lo siguiente. Estuvimos hablando con comunidades que se dieron cuenta, o más bien, han estado presentes frente al informe de la Defensoría del Pueblo. Comunidades étnicas, como ya lo mencionaba la Defensoría del Pueblo, que son los mayores afectados por esos desplazamientos forzados internos. Lo que ellos dicen es que no solamente se presentan estos desplazamientos por las disputas o enfrentamientos de grupos armados por las rutas del narcotráfico, sino lo que ellos han visto es una fuerte presencia de grupos sucesores del paramilitarismo, que lo que quieren es empezar a despejar las zonas en donde hay grandes intereses de megaproyectos. Por eso ellos afirman que estas tales disputas por el narcotráfico, corredores por el narcotráfico, son solo una cortina de humo, una de las tantas razones por las cuales estos grupos armados se están desplazando. Y es que fíjese usted que en el informe se revela que los mayores departamentos son Chocó y Nariño. Esos mismos departamentos es donde se presentan los mayores asesinatos de líderes sociales. Lo que ellos dicen aquí, o nos desplazan o nos asesinan, pero nos quieren sacar de los territorios para poder empezar a llevar esos proyectos y que nadie se oponga, que nadie diga nada sobre esos proyectos extractivistas. Ahora bien, frente al informe de Naciones Unidas en el que se dicen sobre ejecuciones extrajudiciales en el 2018, que son cerca de 11 ejecuciones extrajudiciales perpetrados por 6 miembros de la fuerza pública y 6 militares, y este informe de la Defensoría, en estos momentos el gobierno nacional no se ha pronunciado frente a este grave tema, tanto por el desplazamiento como por las ejecuciones extrajudiciales e incluso por el más reciente relato de uno de los coroneles Rincón, que es el que hace, digamos, o anuncia lo que está pasando, lo que pasó en la época del 2000 al 2008 más o menos, sobre las ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Lo que sí es cierto es que el gobierno de este presidente, incluso el mismo presidente Iván Duque, sigue mencionando que es indispensable de que todo el pueblo colombiano siga confiando en las fuerzas militares, esas que hoy nuevamente están siendo salpicadas porque incluso el general Nicasio Martínez, presuntamente, según organizaciones de derechos humanos, está involucrado en varias ejecuciones extrajudiciales. Y asimismo dicen o afirman su confianza en el ministro de Defensa, un ministro de Defensa que ha sido duramente cuestionado porque no ha logrado combatir esas estructuras criminales que están cooptando los territorios, desplazando a las comunidades, asesinándolos, y porque además el New York Times revela cómo incluso Nicasio Martínez, el general Nicasio Martínez, estaba pidiendo resultados y mayores dadas de baja en medio del conflicto armado, pero adicionalmente incluso se menciona cómo estaban pidiendo que como fuera el lugar tenían que dar más dadas en muertes en combate, e incluso si eso resultaba volverse en asocio con grupos sucesores del paramilitarismo. Y a eso finalmente le agrego que hoy la moción de censura que se estaba realizando en el Congreso de la República pues no se dio porque la mayoría de las bancadas, que son las mismas que apoyan al gobierno de Iván Duque, anuncian que contarán con todo el apoyo, más bien que ellos respaldan todas las acciones de las fuerzas militares. Ahora, frente a esas acciones que no están en términos de la legalidad, sino de la ilegalidad, y que demuestra, por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales, pues está en duda frente a cuál va a ser el accionar de este gobierno nacional. Por lo pronto, lo que se sabe es que ni el general Nicasio Martínez se le detuvo el ascenso, ni a Guillermo Botero se le sacó de la cartera del Ministerio de Defensa. Muchísimas gracias, Tatiana. Una información acompañada del debido contexto sociopolítico que está viviendo ese país en la actualidad. Hasta muy pronto, Tatiana. Vamos a pasar al análisis para seguir haciendo contexto. Con nosotros, Marco Romero, representante de la Consultoría para los Derechos Humanos, CODES. Bienvenido, a través de la línea telefónica lo escuchamos. ¿Cómo está?
Bien, muy buena noche a todos y todas la teleaudiencia de Telesur en América Latina. Muy buenas noches. Llama la atención cómo los departamentos donde se concentran las mayores cifras de desplazados pertenecen al Pacífico colombiano. ¿A qué responde esta coincidencia geográfica, si de coincidencia pudiéramos hablar, una coincidencia incluso demográfica, porque allí, como decía nuestra corresponsal, se concentra la mayor cantidad de comunidades afrodescendientes e indígenas? Bien, los conflictos armados que sobreviven en el país y las dinámicas de violencia estructural están concentradas efectivamente en todo el corredor de la costa pacífica, pero también en zonas de Catatumbo, en la frontera con Venezuela, y también en zonas de el sur de Colombia, en Putumayo. Es decir, ahora recientemente hemos encontrado desplazamientos forzados también en el norte de Colombia, en una zona donde hacía tiempo no ocurrían desplazamientos, como el departamento de Córdoba y Antioquia. La dinámica general, la razón por la cual el conflicto armado está concentrado en el Pacífico colombiano, radica en que en este territorio es donde menos presencia hay del Estado colombiano. Históricamente, los indígenas y los afrodescendientes conquistaron y vincularon estos territorios al país, pero sin el acompañamiento del Estado. Bueno, ¿por qué los afrodescendientes están habitando los territorios del Pacífico? Porque ellos llegaron al país en el marco de este, digamos, comercio de la esclavitud oprobioso, y ellos huyeron de las zonas del gran latifundio productor de caña de azúcar para conquistar territorios, cruzaron toda la cordillera occidental, enseñándole al país el camino de la libertad, y desde ese tiempo han vivido en estos territorios, pero sin un acompañamiento del Estado. En los últimos años, estos territorios han mostrado un potencial minero, un potencial energético, potencial muy importante para el desarrollo de grandes economías, y pues muchos intereses ligados a la globalización, intereses ligados a los poderes económicos nacionales se han depositado en estos territorios. Entonces se mezcla la desprotección histórica del Estado colombiano con, en general, las condiciones de precariedad que vive la mayoría de los habitantes, y por otra parte el apetito que hay por el control de estos territorios estratégicos para megaproyectos. Y, obviamente en zonas donde el Estado no está, han prendido más los grupos ilegales de distinto tipo también. O sea, que se aprecia cierta complicidad por parte del Estado colombiano a la hora de analizar estos datos, a la hora de analizar estas cifras. Hay distintas dinámicas. Yo creo que no... Hay dinámicas de guerra. Es decir, por ejemplo, las FARC estaba concentrada en esta zona. La salida de las FARC llevó a que muchos grupos disputaran este territorio. En segundo lugar, es una zona donde hay muchas economías ilegales, tráficos de armas, tráficos de productos de cultivos de uso ilícito en general, y pues allí el campesinado se ha vinculado a estas economías por la miseria social en la que se encuentra, y obviamente estas economías también son un factor de violencia, pero también hay enfrentamientos entre el Estado y estos grupos armados que causan muchos de estos problemas de desplazamiento. No estamos hablando solo de desplazados, también de asesinato de líderes sociales y de amenazas generalizadas a los líderes sociales de los territorios. Yo creo que el llamado de hoy en día es a proteger los pueblos indígenas y afrodescendientes, a buscar la manera de evitar que estos grupos que ya han puesto una cuota muy alta de víctimas en el marco del conflicto armado, que además son los grupos históricamente discriminados en la sociedad colombiana, sometidos a estándares sociales mucho más degradados, por decirlo de esa manera, hoy tengan una protección mayor, porque además son los que apostaron a la paz en el pasado reciente. Cuando se votó el referendo de la paz, muchas de esas regiones votaron a favor de la paz. Hablando de esas regiones, ¿por qué Nariño? ¿Qué tiene además la particularidad este departamento de ser fronterizo con Ecuador? ¿Por qué concentra entonces el alarmante 43% de los desplazamientos? ¿Cómo entender esto? Bueno, el departamento de Nariño es prácticamente un país, tiene una salida a la costa pacífica colombiana, una salida al océano Pacífico, y por otro lado es un departamento andino, se parece mucho a la topografía de Ecuador, que tiene este doble, digamos, condición. El departamento de Nariño tiene niveles de pobreza y de crisis social muy grandes. Es importante tener en cuenta que estas economías ilegales del narcotráfico tienen distintos componentes. Hay efectivamente estructuras del narcotráfico que se lucran de estas economías. Hay grupos armados
que están en el marco de unas guerras políticas que se alimentan sus finanzas de estas economías. A veces hay funcionarios corruptos que alimentan también sus finanzas de estas economías, pero también hay una crisis social que lleva a que el campesinado vaya a estas economías porque no hay infraestructuras, porque no hay una ciudadanía social, no hay garantías sociales, no hay alternativas de desarrollo que le den a la gente una opción distinta. Entonces son distintos factores que se combinan. Además hay que tener en cuenta que cuando Estados Unidos apoyó el Plan Colombia en la época del gobierno de Pastrana y del expresidente Uribe, en general este plan se concentró en el sur de Colombia, en la zona de la más amazónica, en la zona de Putumayo, en la zona de Caquetá. Allí se concentró todo el operativo militar porque se pensaba que allí estaba concentrada la insurgencia de las FARC, y tanto la insurgencia de las FARC como grupos paramilitares y narcotráfico se subieron a la zona de cordillera en Nariño y se establecieron en esta zona, y hoy en día por eso Nariño también es una de las zonas donde hay más cultivos de uso ilícito y hay una disputa por estas economías. Aquí se está dando entonces un fenómeno interesante, que es la transfronterización de los desplazados colombianos, en este caso hacia países limítrofes como Ecuador. ¿Cómo lo analiza usted? Se han dado distintas dinámicas porque no solo a veces, digamos, la frontera es una zona donde los grupos armados pasan de un lado a otro, sino que también las economías ilegales empiezan a establecerse en el vecino país. Ya no es solo un problema de que haya economías ilegales en Colombia, tienen consecuencias en Ecuador, sino que también se han extendido a esta zona. Incluso en otras ocasiones, cuando el Estado colombiano fumigaba, yo recuerdo que el presidente Correa se opuso a esto porque contaminamos todas las aguas que van a Ecuador, y siempre en la frontera los problemas tienden a volverse binacionales, y todo este tema de alias Guacho y el asesinato de los periodistas ecuatorianos que todos condenamos, pues mostró que la crisis ya se va extendiendo también al vecino país y que hay que evitar que haya unas políticas como las del actual gobierno de Colombia, que en vez de buscar la paz, lo que buscan es volver a políticas de seguridad del pasado, o por ejemplo, la idea el gobierno colombiano le ha pedido a la Corte Constitucional que flexibilice las condiciones para volver a una política de fumigaciones, que es lo que está pidiendo el gobierno de los Estados Unidos, y esto sería desastroso porque el acuerdo de paz lo que prevé es que haya erradicación voluntaria y que se le cumpla al campesinado. Muchas familias, miles de campesinos han firmado acuerdos para la sustitución voluntaria de estos cultivos, y creo que si se implementa el acuerdo de paz a fondo con la reforma rural que está prevista, estos campesinos pueden tener una alternativa distinta a la de las economías ilegales. Pero si lo que hay es guerra, no hay implementación del acuerdo, y lo que hay es fumigación, lo que vamos a exacerbar los conflictos, y estos conflictos no se van a quedar solo del lado colombiano. Esto que acaba de decir usted me da pie a una pregunta ya conclusiva, y es el hecho de que con el gobierno del presidente Duque todo parece indicar que está regresando todos los males que se esperaba con la firma del acuerdo de paz con la FARC-EP se fuesen disminuyendo progresivamente. Regresa los falsos positivos, está por ahí la sombra, de hecho el New York Times lo decía recientemente, está regresando un crecimiento del paramilitarismo consecuentemente, está regresando la fumigación con glifosato, por ejemplo. ¿Cómo frenar esto? ¿Cómo hacerle entender al Ejecutivo Nacional que este no es el camino, que esa no es la vía? Bueno, en Colombia también se ha creado un colectivo muy amplio y heterogéneo que se llama Defendamos la Paz, que este es el colectivo que se expresó ahora recientemente en el Parlamento rechazando las objeciones del gobierno a la justicia especial que creó el acuerdo de paz. Esto nos muestra que el país está dividido, pero obviamente quienes llegaron al gobierno, quienes ganaron las elecciones con el presidente Duque a la cabeza, son los que fueron los opositores sistemáticos al acuerdo de paz y quienes apostaron por el no en el plebiscito de la paz que se hizo en Colombia. Entonces, ellos han traído la teoría de que el gobierno puede, por ese resultado político, cambiar unilateralmente los acuerdos de paz, y realmente estamos ante una situación en la que han tratado de echar atrás temas fundamentales del acuerdo, y por otro lado, en temas importantes como este del desarrollo rural que está previsto en el acuerdo, lo que vemos es una implementación absolutamente minimalista, que no digamos que es un poco irracional, porque efectivamente si el gobierno quiere combatir, reducir el ámbito de extensión
de las economías ilegales, y el narcotráfico lo que tiene que hacer es una reforma rural tal como está planteada en el acuerdo. Entonces no tenemos un gobierno con voluntad de implementar a fondo el acuerdo y sí un gobierno que ha tratado de echar atrás temas claves del acuerdo. Por otro lado, el país, frente a otros grupos armados con los cuales no se ha hecho negociaciones de paz, digamos que el tema está estancado. Nadie cree que va a haber diálogos entre el gobierno y el ELN, no solo por el atentado del ELN a la escuela de la policía, que todo el mundo conoció, sino porque no hay, es decir, se votó incluso una ley que pone condiciones casi imposibles para volver a iniciar un proceso de diálogo. Estamos esperando que ojalá se avance, pero en general los analistas políticos no creen. Entonces vamos a una etapa de confrontación entre el Estado y este grupo armado. Se ha reactivado también una guerrilla que tuvo una disidencia importante en los años 90, que es el Ejército Popular de Liberación, y hay entrada también incluso de estructuras de carteles de drogas de otros países que entran a tener influencia en Colombia, como los carteles mexicanos. Entonces realmente sí, ante este panorama, el mensaje que nosotros hemos dado es: no podemos volver a políticas de seguridad como las de la época del presidente Uribe. Por ejemplo, el gobierno habla de armar a los civiles otra vez, habla de, bueno, todo el escándalo del New York Times sobre falsos positivos y en general crear zonas de orden público en vez de avanzar en zonas de paz, en vez de avanzar en acuerdos de paz. Yo creo que el acuerdo con las FARC es una base muy importante para avanzar en un acuerdo de fondo que conduzca a una terminación general del conflicto. Es lo que le conviene a Colombia, es lo que le conviene a los países de la frontera, es lo que le conviene a la región, es lo que le conviene incluso a los Estados Unidos, al mundo, y creemos que digamos, el gobierno debería ser sensato y pararse sobre el acuerdo con las FARC para avanzar y no tratar de erosionar este acuerdo para llevar el país no al pasado, sino a una dinámica de guerras muy distintas y complejas, mucho más difíciles de resolver. Nosotros creemos que la sociedad colombiana está en este dilema y esperamos que los sectores que han trabajado por la paz, que creen en el acuerdo de paz, que son sectores que van desde parte de la élite colombiana liderada por el expresidente Santos hasta sectores sociales importantes, indígenas, afrodescendientes, partidos políticos. Ojalá ese criterio se imponga al final del día si el gobierno Duque no tiene la decisión de empujar este acuerdo. Pero al parecer muchos de estos temas van a quedar pendientes ya para la próxima contienda electoral, porque este gobierno no ha dado, al comienzo se hablaba de un compás de espera, pero creo que ya nadie cree en eso. Ya ha mostrado prácticamente, en Colombia se dice un poco pelar el cobre, como ha mostrado que efectivamente su política principal es la de echar atrás temas claves del acuerdo o no implementar temas que son estratégicos. Marco, como siempre, muy agradecido por su análisis para Telesur. Bien, muchas gracias a ustedes por llevar la situación de Colombia a la audiencia de América Latina. Es nuestro deber. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta la próxima. Vamos a establecer nuestra primera pausa en el programa Es Noticia. Al regreso, recuerda, Es Noticia Guatemala en víspera de elecciones. Más de 8 millones de ciudadanos están convocados para elegir al próximo ejecutivo, a autoridades locales y parlamentarias. En un panorama de desconfianza e investigaciones por casos de corrupción y ante la reciente propuesta de abandono del cargo del fiscal contra delitos electorales en ese país. Los pormenores a la vuelta de la pausa, no se nos vaya. Es Noticia Guatemala en vísperas de elecciones. Más de 8 millones de ciudadanos están convocados para elegir al próximo Poder Ejecutivo, autoridades locales y parlamentarias. En un panorama de desconfianza e investigaciones por casos de corrupción y ante el reciente abandono del cargo del fiscal contra delitos electorales de ese país. Los detalles a continuación. Este domingo 16 de junio, más de 8 millones de guatemaltecos se darán cita en las urnas. Deberán votar por el próximo presidente o presidenta junto a otras autoridades locales y diputados que regirán para el período 2020-2024 en los 22 departamentos del país,
ya se encuentran habilitados más de 2.000 centros educativos donde los ciudadanos depositarán su voto. Entre las encuestas de intención de voto, la más destacada es la realizada por la empresa Prodatos. Según el estudio, entre los 5 candidatos favoritos para ocupar la presidencia, Sandra Torres acapara el 20,2% de votantes, Alejandro Yamatei el 14,4%, Edmond Mulet el 8,5%, Roberto Arzú un 8% y Telma Cabrera el 7,6% de intención de voto. La misma encuestadora dio a conocer que un 48% de la población votante, de los casi 2 millones de encuestados, respondieron no a la pregunta ¿tiene usted ya definido plenamente por quién votar? Mientras que el 51% restante dijo que sí. Esto habla del alto nivel de desconfianza de la ciudadanía en los candidatos a la presidencia, muchos de ellos presuntamente implicados en casos de corrupción. En este contexto, se conoció que los postulantes Edwin Escobar, de Prosperidad Ciudad, es investigado por malversación de fondos, junto a Mauricio Radford, del partido Fuerza, investigado por delitos electorales en 2015, fueron sacados del proceso por el Tribunal Supremo Electoral. A ello se suma la reciente renuncia del fiscal contra delitos electorales, Oscar Chad, quien abandonó su cargo por supuestas amenazas. El presidente Jimmy Morales entregará un gobierno que presenta, según datos oficiales, una pobreza extrema que afecta a 8 de cada 10 personas solo en las áreas rurales, en un país donde más del 40% de la población es originaria. Casi el 40% de las mujeres indígenas mayores de 15 años no sabe leer ni escribir. Y el 58% de los niños indígenas menores de 5 años sufre de desnutrición crónica. La actualización y el análisis la buscamos con nuestro enviado especial a Ciudad de Guatemala, Rolando Segura. ¿Cómo está, Rolando? Cuéntanos. Sí, saludos Rey. En efecto, ya apenas restan poco menos de 72 horas para las elecciones generales del próximo domingo acá en Guatemala. El ambiente electoral que dicen los expertos, los analistas, los medios de comunicación, por un lado que es un ambiente de incertidumbre el que reina de cara a las elecciones del próximo domingo, también de polarización política y de constantes denuncias de fraude, por un lado, de irregularidades, por otro, por la actuación, por ejemplo, de las Cortes que dejaron fuera de la carrera electoral a algunas de las candidaturas. Los medios de comunicación que están diciendo a esta hora están llamando a la ciudadanía a ejercer su papel ciudadano en las elecciones del próximo domingo, pero también están llamando las fuerzas políticas, también los medios de comunicación, a convertir esa jornada en una verdadera fiesta cívica. Pero analizar este panorama, para profundizar en estos temas, tenemos la oportunidad de conversar ahora con el analista Carlos Enrique Hoffman Bailey. Muchas gracias por acompañarnos en Telesur. Muy amable, bien, y muchas gracias a Telesur por la oportunidad. Hoy veíamos que algunas encuestas electorales acerca de la intención de voto muestran una intención de voto fragmentada. ¿A qué podría deberse esta situación? En este momento Guatemala atraviesa por una transición, está llegando a un modelo un poquito más perfecto de madurez política. Y una de las situaciones más importantes es de que muchas de las expresiones empezaron a tratar de diferenciarse entre sí. Este es un evento electoral muy extraño, porque si bien es cierto hay muchísimos partidos, muchos de ellos estarán condenados a ser eliminados permanentemente de la competencia, producto de que no alcancen un nivel que la ley electoral establece para su participación y para su permanencia. Así que muchos de estos partidos que hoy se postulan en realidad tenderán a desaparecer. Pero son nuevos partidos, alguien hablaba de nuevos logos, pero viejos partidos. De hecho, sí. La ley electoral permite esa mutación, ese cambio de logo, cambio de nombre, cambio de símbolo, cambio de colores. Y sí hay de alguna forma una especie de lobos vestidos con piel de oveja
que están bastante bien ubicados por las personas en este país. Hablaba de lobos vestidos con piel de oveja y se habla por estos días en Guatemala que la mayoría de las agrupaciones políticas tienen acusaciones o investigaciones por corrupción. ¿Qué indica esto? Yo creo que Guatemala tiene ante sí un desafío muy grande, porque la corrupción ha penetrado estructuras de gobierno y casi todas las estructuras sociales. Sobre todo los grupos de interés y las élites se comportan de hecho como grupos mafiosos muchas veces. Y esto como consecuencia hace que Guatemala sea un país capturado. Y un país es el reflejo del pensamiento de muchas de sus élites, y esta élite guatemalteca se distancia bastante de su base y por lo tanto no conoce su país. ¿Pero alguien tiene las manos limpias entonces en esta contienda electoral? Obviamente si hay partidos que agrupan gente nueva o gente que tiene cierta ética, que no tienen señalamientos. Afortunadamente en muchos de los casos podríamos llamar de centro derecha hasta la extrema izquierda, sí agrupan y sí tienen intenciones interesantes y postulan gente nueva y gente con mucha ética y con mucha sin tacha, pues como tal. Hay muchas preocupaciones que se ven en los sondeos de opinión con respecto a las principales preocupaciones hoy en Guatemala: el alto costo de la vida, la falta de empleo, la influencia que ejercen los grupos criminales del narcotráfico en la esfera política. Son estos temas los que están en el fondo, en el eje de las campañas electorales, de las propuestas de los diferentes candidatos. En realidad existen como dos agrupaciones de temas. Una que tiene que ver sobre la sobrevivencia diaria, el empleo y la forma de dinamizar la economía y de hecho repartir mejor la riqueza, y otra que tiene que ver con desviar la atención de esos temas, que generalmente son grupos agrupados en la derecha extrema que buscan disuadir a las personas y conducirlas hacia objetivos que no son realmente preocupación del país. Guatemala es un país que tiene un desafío enorme. 1 de cada 2 personas es un desnutrido crónico. La pobreza es generalizada y 8 de cada 10 personas no tienen un empleo formal. Guatemala tiene un desafío muy grande y necesita cambios no de reforma del modelo, sino de sustitución de su modelo. Y esos cambios pueden estar en esas propuestas electorales. Se habla de atender las causas estructurales de esos fenómenos que usted menciona. De hecho, muchas de las fuerzas políticas han intentado hacer verdaderos planes de gobierno, en donde plantean de hecho esa sustitución y las fases de sustitución que debe tener este sistema perverso que captura a los guatemaltecos y que de hecho presiona la migración a niveles en donde prácticamente es un éxodo. ¿Pero por qué la gente no vota precisamente esas propuestas? Porque existe obviamente un sistema de desinformación muy generalizado, donde hay mediante redes sociales y net centers y situaciones que de hecho son ilegales para este proceso electoral, una conducción hacia temas, por ejemplo, como el aborto, temas como la eutanasia, temas como la religiosidad, como una forma de disuadir la conciencia que existe o que debería prevalecer sobre temas como la economía, la desnutrición y los grandes problemas nacionales. Pero usted también ha señalado que una buena parte de los votantes hoy en Guatemala no están realmente eligiendo, sino se están manifestando a través del voto. ¿Qué significa esto y qué consecuencias podría generar? La estructura, por ejemplo, del voto del actual gobernante, que resultó ser de los peores calificados finalmente en su gestión, era más que votar por él, mandar un poderoso mensaje contra los políticos tradicionales para que no quedara la opción A o B. En realidad no se estaba eligiendo al gobernante, sino se estaba manifestando con el voto. ¿Y eso se está repitiendo en esta oportunidad? De hecho, sí, existe ahora, y creo que afortunadamente alguna reflexión sobre estas opciones electorales más limpias o más transparentes, y se está manifestando con el voto un poquito en el sentido de recuperar un poco la ética de la política en Guatemala. Se hablaba hoy, uno de los candidatos a la presidencia hablaba de que se acabará la fiesta del crimen organizado. ¿Es posible que eso suceda, que se acabe la influencia que tienen hoy redes del crimen organizado, del narcotráfico en la política? No en el corto plazo, porque existe mucha penetración y debería cambiarse o sustituirse completamente el sistema para realmente sanearlo como tal. Así que en realidad existe una decisión política, pero incluso las instituciones que deberían llevar a cabo la lucha contra el narcotráfico están penetradas por él.
Así que de alguna forma estamos teniendo un desafío muy grande como guatemaltecos. Otro de los temas que se aprecian hoy y no se escucha con particular claridad, tanto en las propuestas políticas como en los debates que vemos hoy en los medios de comunicación, en la prensa, es el tema de la migración, cuando reina mucha incertidumbre en la frontera hoy entre Guatemala y México por la llegada de más de 6.000 efectivos para impedir la migración. ¿Cuál es su análisis sobre este fenómeno? De hecho, hoy mismo están descendiendo militares de Estados Unidos para observar el proceso electoral, lo cual en realidad es una presión adicional. México está sometida a mucha presión comercial a través de ese condicionamiento para frenar la migración. La migración es un derecho y en Guatemala mucha gente ni siquiera está migrando, está huyendo de la realidad que está teniendo en este momento, no solo de violencia, sino de falta de oportunidades, de desnutrición, de hambre. Así que en realidad estamos teniendo una dificultad muy grande porque en realidad es casi nuestro producto de exportación. Por lejos, los migrantes son, a través de las remesas, los que realmente oxigenan la economía en Guatemala. No existe un solo producto comercial que le gane a lo que los migrantes producen en remesas y que introducen en la economía nacional. Pero ¿por qué ese tema no está en el centro de los debates que tienen lugar por estos días? ¿Es un tema estructural? Sí, de hecho no hay una familia guatemalteca que al menos no conozca a alguien que está en Estados Unidos en este momento o en México. Sí es un tema que atañe a las familias. De hecho, por primera vez van a votar algunos de los migrantes en muy poquitos centros de votación, cuando en realidad la ley mandata que realmente puedan votar como tal. En realidad nosotros tenemos un desafío muy grande como guatemaltecos, y es de que existe una invisibilización de un enorme tema que se llama migración, que no es más que el fracaso del modelo económico, del modelo político que ha llevado a este nivel de deterioro a la sociedad guatemalteca, en donde se fragmentan familias y donde en realidad lo que estamos es rompiendo el tejido social guatemalteco. Otro aspecto que llama la atención por estos días es el papel de la institucionalidad en Guatemala frente a la violencia política. Por ejemplo, 10 candidatos muertos durante este proceso electoral, el fiscal de delitos electorales huyendo del país por amenazas reconocidas por la propia fiscalía a él y a su familia. ¿Qué significa este panorama? En realidad, la violencia es un ingrediente que está presente en Guatemala hace mucho tiempo. Y la violencia política lamentablemente lo es, así como también la persecución de líderes de derechos humanos, por ejemplo, o líderes sectoriales o líderes populares. En realidad tenemos una historia bastante reciente precisamente de este tipo de matanzas que se realizan, esos asesinatos políticos que no tienen en realidad solución y que se dejan olvidados por el sistema. Pero en realidad debemos tener un vigoroso sistema, digamos, de seguridad que debería dar respuesta a esto, ¿no? Pero actualmente incluso está muy criticado el propio Ministerio Público, que es el que formula la acusación penal y la investigación, precisamente porque está integrado o hay la tendencia generalizada a tildarlo de que está metido en este pacto de corruptos, que es lo que en Guatemala se ha etiquetado a esta agrupación, a este tipo de agrupaciones que buscan no ceder poder y de hecho no perder el statu quo que les ha conferido un sistema totalmente desigual. Gracias profesor, por su tiempo, por sus reflexiones para Telesur. Muy amable, muchas gracias a la audiencia, un saludo, muchas gracias. Las gracias reiteradas a Carlos Enrique Hoffman Bailey, analista de acá de Guatemala, que nos ha ayudado a comprender, a analizar, a profundizar el panorama electoral de cara a las elecciones generales del próximo domingo en esta nación suramericana. Muchísimas gracias, Rolando. Vamos entonces a otra pausa en el programa Es Noticia, pero recuerde que al regreso de que vamos a estar hablando, bueno, pues de que es noticia Telesur en clave deportiva, porque a partir de este viernes 14 de junio arranca la Copa América Brasil 2019 y tal como se ha venido anunciando, nuestro programa Es Noticia cede su espacio al Golazo de América. ¿De qué va esta iniciativa de nuestra multiplataforma? ¿Qué más hay en la programación de Telesur en relación con los principales partidos, las incidencias de la jornada, el avance de la competencia y el necesario análisis de lo que acontece? Bueno, pues le contamos en solo minutos a ritmo de samba. No se vaya.
12 selecciones. En un apasionante torneo. Un solo ganador. No te pierdas ni un solo detalle de este gran evento deportivo. Desde el Golazo de América, aquí por Telesur. Así es noticia Telesur en clave deportiva porque al decir de expertos y aficionados durante los próximos 30 días el planeta no girará alrededor del Sol, sino alrededor de un balón de fútbol. La Copa América, cuya sede será Brasil, también tendrá su espacio en la pantalla de nuestra multiplataforma con una programación especial, así como la información y el análisis de los principales partidos que se disputarán las selecciones de la Conmebol. Es por eso que ya tengo en nuestros estudios a dos personas muy implicadas en la programación que Telesur a partir de mañana y en este mismo horario, dicho sea de paso, va a estar escenificando. ¿Cómo están los periodistas deportivos Rafael Cuellar y Pablo Aro Geraldes? Así es. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy amable, muy amable. Aquí están ustedes para ayudarnos a descifrar frente a la audiencia de Telesur qué se trae Telesur en clave deportiva a partir de este viernes. Bien, como tú lo dices, comenzamos con un evento que es el más antiguo de las competencias que hay entre selecciones en todo el mundo, que es la Copa América, en esta oportunidad en Brasil. Regresamos a Brasil, estuvimos durante el Campeonato Mundial 2014 también con la señal de Telesur y ahora en un torneo local con 12 selecciones que es la Copa América de Fútbol. Para hablar de eso que más nos gusta, para que nos entreguemos a la pasión del fútbol, para que comentemos fútbol, para que desayunemos fútbol, almorcemos fútbol, comamos fútbol y por Telesur poder vivir esta fiesta que es la integración de todos aquí en Sudamérica y también con invitados especiales como Japón y Qatar. Japón y Qatar, geográficamente un poco distantes, ¿no?, de América, pero en materia de deportes todos somos amigos, ¿verdad? Podría decirse que nada tienen que ver con Sudamérica, la historia futbolística de Japón y Qatar. ¿Qué particularidades, además de estos países invitados, tiene esta Copa América 2019? Esta Copa América recibe a un Chile que defiende su título conseguido en la Copa del Centenario en los Estados Unidos, un Brasil con la presión de ser candidato por la localía, por la historia, una Argentina que hace 26 años que no consigue el trofeo, aún teniendo a esa máxima figura mundial como es Lionel Messi, la presión, una Colombia con todas sus figuras, lo que promete fútbol y espectáculo. Pero claro, la idea de Telesur es reflejar algo más que el fútbol, que lo que pasa en esos 7.000 metros cuadrados de césped que tiene un estadio de fútbol, sino darnos cuenta que es un encuentro de las culturas de Sudamérica, como decía Rafael, con dos invitados muy extraños para nuestra geografía, y que el fútbol es una excusa para compartir, para celebrar entre pueblos hermanos y también para darnos cuenta que el fútbol está atravesado por lo político, por lo social, por lo económico y por lo cultural. O sea que no solo de fútbol se va a hablar en estos programas especiales que va a tener Telesur. Esa es la base, particularmente Rey. El Golazo de América. Claro, esa es la base, Rey, hablar de fútbol porque nos interesa el fútbol, porque tendremos, como dice Pablo, las figuras de a nivel local, porque tenemos básicamente en las selecciones que vienen a competir en la Copa América a los jugadores que hacen grande el fútbol de Europa. Básicamente nuestras selecciones tienen que ver con equipos europeos, con Real Madrid, con Barcelona, con el actual campeón de la Champions, en fin, con todos esos grandes equipos que vemos solamente a través de la televisión acá en Sudamérica, vamos a ver sus jugadores en la Copa América, porque es el gran aporte el fútbol europeo a la Copa América. Pero cuando digo que no solo de fútbol se va a estar hablando, es porque acompañado al fútbol hay todo un contexto sociocultural, político, si se quiere, geográfico, ¿verdad? Exacto. Él decía, hace 5 años Telesur estuvo en Brasil de zurda. Aquel Brasil de Dilma es muy diferente a este Brasil de Bolsonaro. ¿Cómo recibe Brasil esta Copa América 2019? Bueno, con la expectativa futbolística absoluta, pero el contexto cambió por completo. Un Brasil que para este viernes promete una huelga general en contra del presidente Bolsonaro, unas políticas absolutamente represivas, muy diferentes a lo que vivimos con Lula y con Dilma, y eso va a ser un contexto que no va a poder escapar el fútbol de eso. Va a estar inmerso en ese contexto. El deporte no está encerrado en una burbuja. Por supuesto. Eso es lo que pretenden muchos hacernos creer, ¿no? Que el deporte y la política no tienen nada que ver, cuando realmente
todo lo que pasa en el fútbol es política. No hay nada más político que el deporte. Y no solamente estamos hablando de Copa Mundo, de fútbol, de Copa América, sino también de Juegos Olímpicos. Siempre ha habido un reflejo Lo vemos con político. el tema del escándalo de la FIFA, por ejemplo. Listo, con el escándalo de la FIFA y demás. Y aquí el pueblo logra esta gran difusión de medios para hacerse notar. Es el momento de decirle al mundo, mire, estamos bien, o mire, estamos mal, o nos está pasando esto, o tenemos algún inconveniente. Pero también se diluye en esa emoción del fútbol los problemas sociales. O sea, tenemos cómo ir al circo, qué rico volver al circo, aunque no tengamos pan. Aquí no se compensan las dos situaciones del Imperio Romano, sino que siempre finalmente termina en vamos al circo, aunque no haya pan. Hablemos entonces un poco más del Golazo de América, esta propuesta que trae en esta temporada Telesur. Han estado ya participando en ensayos, cómo se han venido desarrollando esas preparaciones de cara a lo que mañana va a ser el estreno. Bueno, tenemos una gran cantidad de gente ayudándonos, o sea, tenemos profesionales en periodismo deportivo, tenemos productores, tenemos la gente que está vinculada a la realización y la producción del programa. Aquí estamos Marcela y yo viendo cómo funciona el set. Cuando hicimos nuestra América Deportiva, el especial, este espacio era totalmente distinto. No teníamos toda esta infraestructura, teníamos un sinfín y sobre ese sinfín trabajábamos luego del programa de Zurda. Hemos ido cambiando y acoplándonos a la exigencia de la gran televisión mundial para que esto sea agradable y ameno. Y es hablando de las exigencias de la gran televisión mundial, aquí desempeña una función principal, casi que protagónica junto a la pantalla tradicional, la web. Claro, claro. También con todo el apoyo de redes y demás. Por eso te digo, hay una gran cantidad de gente detrás de nosotros dos que somos la cara, como pasa siempre, y es una gran cantidad de un equipo grande comprometido y metido en esto que es fútbol y todo lo demás que gira en torno a Copa América. Y hemos estado practicando a ver cómo vamos a ir con la dinámica, cómo nos va a poner el fútbol y cómo nos vamos del contexto de esta Copa América ahora. ¿Alguna anécdota de esos ensayos? A ver, para que el público de Es Noticia sepa que con razón Es Noticia de descansar unos días y cederle espacio al Golazo de América. Yo soy demasiado serio. Yo he estado siempre así frente al televisor, frente a la pantalla, frente a la cámara. Yo siempre le hablo a la cámara, yo leo un prompter, tengo la capacidad de hablar de lo que sé y enviar las notas. O sea, esta ha sido mi postura siempre. Ahora es otra cosa distinta, dinámica, entonces... Tiene la contraparte que es Marcela. Claro, y tengo la contraparte que es Marcela, pero también tengo que meterme en el dinamismo y demás. Ella pretende que yo baile un vallenato o puya y demás. Imagínese usted. ¿Y por qué no lo va a hacer? Porque yo soy bailarín de asiento. Ah, ok, ya entiendo. Yo tengo los dos pies derechos. Imagínese. Entonces, ni forma. No se puede. Ni forma. Pero es eso, es comprometerse con el público, es llegarle de tal manera, porque esto, Rey, el fútbol que de un momento a otro se encumbró, es no más que una charla de amigos. Claro. ¿Sí? Tal cual. Por eso es la propuesta. El rigor periodístico, el dato, la información van a estar, pero también va a ser un momento de un recreo, de frescura, de informarnos con alegría. De tomarse un mate. ¿Por qué no? Un mate, yo dulce en mi caso, los argentinos me van a retar por ponerle azúcar, pero al fin y al cabo esta es la fiesta de nuestra patria grande. El fútbol es la excusa para que nuestros pueblos se junten este año en Brasil para celebrar el deporte. Entonces, dejamos lo acartonado, lo serio, porque aunque tratemos temas importantes con el rigor periodístico, vamos a ponerle alegría a esta fiesta de América. Ahí está la invitación entonces, usted lo sabe. Acompáñenos a partir de mañana en el Golazo de América, 8:30 pasado meridiano, hora de Caracas, 7:30 de Colombia, si no recuerdo mal. 7:30 de Colombia, ya tenemos una hora de diferencia estandarizada hace rato. Y en el caso de Argentina, 9:30. Ya usted sabe, ahí tiene 3 usos horarios. ¿En Brasil? En Brasil, 9:30. Igual que Argentina. También, igual que en la Argentina. Tiene ya la invitación hecha. Aquí está parte del equipo de realización de este Golazo de América. Veíamos en imágenes también a nuestra compañera Marcela Heredia. Usted solamente tiene que sintonizar Telesur. Además de que a lo largo de las 24 horas, en dependencia de lo que vaya ocurriendo en los partidos, vamos a dar últimos minutos, información actualizada con el resto del colectivo de la redacción deportiva, ¿cierto? Además que la gente, que el público, que quienes nos ven en cualquier lugar del mundo, hinchas del fútbol, hinchas de nuestras selecciones, nos escriban y nos aporten. Importantísimo eso. Tenemos reto para ellos.
años vamos a tener el recuerdo de jugadores importantes, pero cuando uno comienza a hacer esto, Rey, resulta que se puede quedar en la mitad. Claro. Entonces, Rey nos escribe desde Cuba, oye, recuerda que nosotros tuvimos también un jugador, aparte del que dices, que se llama, no sé, Reiniero. Ajá. Tú Sí. sabes que en el caso de Cuba hay una particularidad, ¿no? Somos beisbolistas, pero nos encanta el fútbol. Claro. Y sabemos de fútbol, bueno, tú sabes que nosotros nos la damos de que sabemos muchas cosas, ¿no? Pero sin olvidar que Cuba en 1938 participó en la Copa del Mundo. Ajá. Algo que muchos cubanos Interesante. quizá, obviamente, Era un por dato que edad, yo no lo sabía. pueden recordar porque pasó hace 81 Interesantísimo años. eso. Claro. Me parece muy bien, bueno, ya lo saben. Sin más dilación, vamos a poner punto final a nuestro programa Es Noticia, no sin antes recordar la invitación para mañana a las 8:30 horas de Caracas en el Golazo de América, y a que siga la programación de Telesur 24/7, que estará muy montada con esta Copa América 2019. Ustedes muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias. Y feliz descanso. Muchas gracias. Ni tan descanso. Del Voy a horario. correr de horario. Del horario. Perfecto. Bien, vamos a despedir nuestro programa con algo que también fue noticia durante esta jornada. Gracias, hasta la próxima.